que no será del todo fiel a la novela. Lo que quería hacer era algo que destilara la sensación que tuve cuando tenía 14 años y la leí. Para este asalto a la obra original, ha confiado en dos figuras que trascienden el mero estrellato. Margot Robbie, que también la produce, compone una Catherine terrenal que huye del misticismo etéreo. Estas son las cumbres borrascosas de Emerald. Es todo lo que quería, retorcida, provocadora y romántica. Frente a ella, Jacob Elordi asume el reto de un Heathcliff que convence por su ferocidad física, un hombre que es a la vez víctima y verdugo. Oh, sí, claro. Margot Robbie es fuerte, apasionada y mítica. Me encanta trabajar con ella. Bastaría con que estuvieras allí de pie con una máquina de lluvia sobre su cabeza y quedarías completamente desarmada. Entre ellos hay una química eléctrica que justifica por sí sola esta nueva versión de la historia. Heathcliff, no eres suficiente. Para ella no. Visualmente, la película es un festín incontestable. La fotografía de Linus Sandgren, oscarizado por La La Land, huye de la neblina grisácea habitual para abrazar colores saturados. Cada movimiento de cámara, cada uno de los objetos tiene una razón emocional para existir. La música de Charli XCX funciona en este intento de acercar el clásico a la generación Z. Es sin duda una propuesta que agradará al gran público por su belleza formal y el carisma de sus protagonistas. El señor Linton me ha pedido que me case con él. Heathcliff se ha ido. Debe aceptarlo. Sin embargo, en el juego de espejos con el clásico surgen las sombras. Se echa en falta la autoría y la oscuridad con la que Fennell sorprendió en sus anteriores proyectos. Cathy. La película se entrega a la belleza del romance, dejando en un segundo plano lo que realmente hace que la novela de Bronte sea un clásico inmortal, la historia de venganza. ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué traicionaste a tu corazón? Emerald Fennell firma una obra de una factura impecable, un sueño febril que se ve y se siente con intensidad. ¿Dónde está el problema? Aquí. Sea lo que sea de lo que estén hechas las almas, la suya y la mía son idénticas. Pero al terminar el viaje, queda la sensación de que nos han invitado a un baile de gala. ¿Quieres que pare? Cuando esperábamos una tormenta.